Hola amigos, aquí nuevamente con un nuevo diseño que desarrollaremos en SketchUp. Como en el diseño anterior, también tenemos una imagen en la cual vemos las dimensiones que tendrá este pequeño estante multiusos. Para empezar, vemos que tiene un ancho de 440 milímetros por un alto de 400 milímetros. Además, tiene 3 repisas, cada una de ellas con un ancho de 170 milímetros y los laterales con un ancho de 150 milímetros. Aquí hay una pequeña diferencia de 2 centímetros o 20 milímetros, los cuales posteriormente veremos cómo agrandar o achicar estas repisas. También vemos aquí que la primera repisa y la última están a una distancia de 30 milímetros desde la parte superior o 30 milímetros de la parte inferior, y la separación entre repisa y repisa es de 143 milímetros. Ahora que ya conocemos las dimensiones, vamos a desarrollarlo en SketchUp, y para esto vamos a crear, como en el ejemplo anterior, un cubo que represente el área que va a ocupar este pequeño estante multiusos. Este cubo tendrá un ancho de 440 milímetros con una profundidad de 150 milímetros y una altura de 400 milímetros. Entonces vamos a empezar a diseñarlo en SketchUp. Como en el ejemplo anterior, vamos a escoger esta plantilla de arquitectura, ya que, como vimos anteriormente, todo lo que se trabaja en melamina es en base a milímetros. Entonces hacemos clic en esta plantilla. Una vez que haya cargado, vamos a hacer lo siguiente. Como vimos en la imagen anterior, creamos un cubo que tenga un ancho de 440 milímetros por un alto de 400 milímetros y una profundidad de 150. Entonces empezamos dibujando un rectángulo, el cual tendrá las siguientes dimensiones: 440 milímetros por 150 milímetros, y presionamos Enter. Ahora, utilizando la herramienta empujar y tirar, le damos la altura de 400 milímetros. Listo. Seleccionamos y convertimos en un componente este cubo. Vamos a crear primero los laterales. Como en el ejemplo anterior, utilizamos la herramienta orbitar. Creamos un rectángulo tomando como punto inicial este punto y nos desplazamos al siguiente. Como el trabajo que vamos a realizar es en melamina de 18 milímetros, entonces creamos con la herramienta empujar tirar un ancho de 18 milímetros para este rectángulo. Y ya tenemos el primer lateral. De igual forma como en el caso anterior, lo convertimos o creamos un componente. Para no estar creando nuevamente esto, porque como es igual el otro lateral, el lateral derecho, simplemente utilizando la herramienta mover, lo copiamos. Hacemos clic, desplazamos hacia la posición final, y antes de soltar el botón del mouse presionamos la tecla control y ya tenemos los dos laterales. Ahora vamos a crear las repisas. Las repisas tenían un ancho de 170. O sea, si medimos con una acotación, esto vemos que es de 150 milímetros, pero las repisas son de 170, o sea, 20 milímetros más. Para empezar, vamos a dibujarlos con el tamaño de 150, el ancho de 150. Entonces, utilizando la herramienta rectángulo, procedemos de igual forma. Dibujamos un rectángulo y le damos un ancho de 18 milímetros.
y ya tenemos la primera repisa creada. Ahora lo que vamos a hacer es copiar esta repisa, pero a la vez vamos a crear una intermedia. ¿Y cómo se hace eso? Primero creamos el componente. Luego movemos esta repisa hasta la parte inferior con la herramienta mover y allí presionamos la tecla control antes de soltar el botón del mouse y luego presionamos el símbolo entre y el número 2 y presionamos enter y ya tenemos una repisa más en medio. ¿Listo? Eso es fácil. Vamos a repetir el procedimiento. Voy a borrar esta repisa y la de abajo. Nuevamente selecciono la repisa superior o la que va en la parte superior. Con la herramienta mover agarro este punto y me desplazo la repisa a su nueva posición. Allí, antes de soltar el botón del mouse, presiono la tecla control y acá en distancia, donde dice distancia, simplemente escribimos la tecla slash o de dividir y el número 2 y presionamos enter y tenemos ya la otra repisa. O sea, ha creado entre repisa y repisa 2 espacios más, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa es la forma de copiar, por ejemplo. Ahora vamos a borrar el cubo porque ya no lo necesitamos y nos va a quedar de esta forma. También vimos que la primera repisa y la última iban a una distancia de 3 centímetros o 30 milímetros desde la parte superior de los laterales. Entonces, igual que en la forma anterior, utilizamos los puntos auxiliares con la herramienta medir. Hacemos clic en ella y hacemos clic en el punto inicial y nos desplazamos hacia abajo y escribimos 30. Y allí se va a crear un punto auxiliar. Ahora seleccionamos la repisa superior y con la herramienta mover hacemos clic en este punto y desplazamos a su nueva posición. Entonces, desde la parte superior hasta el inicio de la repisa tenemos 30 milímetros o 3 centímetros. Lo mismo hacemos con la repisa de la parte inferior. Igual, utilizamos la herramienta medir. Desde este punto hacia arriba quiero 30 milímetros y se crea el punto auxiliar. Ahora, utilizando la herramienta seleccionar, seleccionamos la repisa inferior y luego con la herramienta mover, movemos a ese nuevo punto. Y listo. Y ya tenemos la repisa superior y la repisa inferior a 30 milímetros desde la parte superior y la parte inferior. Listo. Si medimos o acotamos las distancias entre repisa y repisa, vamos a ver que tiene exactamente los 143 milímetros que vimos en el dibujo o la imagen del diseño. Ahora solo nos faltaría hacer que las repisas crezcan 2 centímetros o 20 milímetros más, ¿no? Entonces, hay una herramienta que ustedes la pueden conseguir y es esta, que es la de Freedo Scale. Esta herramienta nos permite escalar o hacer crecer un objeto, ya sea por un solo lado o varios lados a la vez. En este caso yo voy a utilizar esta. Entonces, seleccionamos la repisa, luego la herramienta y vamos a ver que aparecen estos puntos. Yo quiero que este punto, crezca hacia esta dirección, o sea, digamos hacia nosotros. Quiero que crezca 20 milímetros más. Entonces, allí, cuando aparezca ese punto, presionamos la tecla Tab y vemos que tiene 150 milímetros. Pero como yo quiero 20 más, serían 170. Y presionamos o escribimos 170 y presionamos Enter. Y ya tenemos que esta repisa ha crecido 20 milímetros más. Lo mismo podemos hacer con la siguiente repisa. Otra vez seleccionamos la herramienta de escalado,
nos posicionamos sobre ese punto, no hacemos clic, solamente nos posicionamos sobre ese punto y presionamos Tab. Lo otro que podríamos haber hecho es presionar ahí o escribir ahí la tecla más y luego 20, indicándole que a esos 150 milímetros le agregue 20 más y presionamos Enter. Y ya tenemos la siguiente repisa con la dimensión de 170 milímetros. Entonces vamos a hacer lo mismo para la última. Vamos a ver si es correcto lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces vamos a utilizar la herramienta de acotación. En el diseño o en el dibujo del diseño, vamos a borrar acá para acercar más con la herramienta ver modelo centrado. Vimos que el ancho era de 440 milímetros. Vamos a utilizar la herramienta acotación para ver si es correcto. Entonces medimos de este punto a este punto y tenemos exactamente los 440 milímetros. El alto era de 400 milímetros. Nuevamente con la herramienta acotación medimos o acotamos de este punto hasta este otro punto y tenemos 400. Luego las repisas tenían un ancho de 170. Entonces vamos a hacer lo mismo con la herramienta de acotación de este punto a este punto y vemos que tienen 170 milímetros. Ya vimos o ya establecimos que el ancho era de 150 y acá se muestra lo mismo. La distancia desde el punto inicial hasta la primera repisa era de 30 milímetros, de igual forma en la parte inferior. Y listo, ya tenemos nuestro estante multiuso. Ahora, ya ustedes a partir de esto ya le pueden dar un color. Si lo van a desarrollar en melamina de color blanco, bueno, podemos escoger desde acá donde dice materiales también, aparte de los tableros hispanos, podemos escoger colores. Por ejemplo, yo quiero un estante de melamina de color negro, melamina negra, entonces escogemos el color negro y aplicamos a cada una de las piezas del estante. Si quiero un estante con un color u otro material, supongamos que en la marca Vesto hay un color que me gusta, que es este, por ejemplo, azul lago. Entonces de igual manera seleccionamos y aplicamos en cada una de las piezas de este estante multiusos. ¿Listo? Entonces ya tenemos el diseño para este estante multiusos. Como en el ejemplo anterior, también voy a realizar el despiece y vamos a ponerle también un tapacanto grueso. Entonces continuamos con el despiece en la hoja de Excel. Ok amigos, entonces ya estamos en la plantilla optimizadora para especificar el material, color y espesor y además la cantidad de piezas, su largo y su ancho. Vamos a regresar un momento al diseño y voy a hacer unas especificaciones. Primero vamos a hacer esta pequeña este pequeño estante multiusos en melamina de la marca Vesto, pero en blanco. Entonces escogemos acá blanco y cambiamos el color a cada una de las piezas de este estante multiusos. Otra consideración es que voy a utilizar tapacanto grueso para esta repisa, no tapacanto delgado, sino tapacanto grueso. Para los laterales vamos a poner el tapacanto en sus 4 lados. Y también en esta ocasión necesitamos poner el tapacanto
grueso también en los 4 lados de las repisas, porque si no le ponemos tapacanto grueso o tapacanto en los anchos, en este caso acá, quedaría la melamina expuesta, ¿no? Entonces, para que quede mejor, para que quede con un mejor aspecto, tenemos que ponerle tapacanto grueso también en los lados o en los anchos de las repisas. Entonces, ya con esas especificaciones vamos a llenar la hoja de optimización. Primero, vamos a indicar que el color de la melamina que vamos a utilizar es blanco, de 18 milímetros. El material es melamina y la marca de la melamina es Envesto. Luego especificamos la cantidad de laterales que vamos a utilizar. En este caso son 2. Si vemos acá, tenemos un largo de 400 y un ancho de 150. Entonces, como el tapacanto que vamos a utilizar es grueso, vamos a restar en la parte superior y en la parte inferior de largo 2.5 milímetros a cada lado. Entonces sería 400 menos 5 milímetros, la suma de 2.5 de este lado y 2.5 de este lado me dan 5, 400 menos 5 milímetros, entonces en este caso el largo sería de 395 milímetros. El ancho, también vamos a utilizar tapacanto grueso para el ancho, acá. Como el ancho es de 150 y le vamos a restar 5 milímetros porque es tapacanto grueso nuevamente, entonces el ancho sería de 145. Como vamos a utilizar tapacanto grueso en todos los lados, entonces en el largo 1 especificamos grueso, en el largo 2 también grueso, en el ancho 1 grueso y en el ancho 2 también grueso. No vamos a hacer perforación ni ranuras y acá en observaciones yo le voy a poner laterales. Luego vamos a especificar en cantidad 3 porque necesitamos 3 repisas, 1, 2 y 3 repisas. El largo en este caso es de hasta este punto 404 milímetros. A esos 404 milímetros le vamos a restar 5 porque vamos a poner tapacanto grueso en este lado y en este lado también y en este, o sea en los 4 lados. Entonces esos 404 milímetros le restamos 5 milímetros y nos va a quedar como el largo de 399 milímetros. En el ancho, actualmente esta repisa el diseño nos indica que tiene una anchura de 170 milímetros. Como es nuevamente tapacanto grueso en ambos lados, entonces ya no va a ser de 170 sino de 165. Y escribimos acá 165. Igual, como van a ir en todos los lados, tapacanto grueso escogemos para todos estos lados, grueso, grueso y grueso. Y al final le pongo yo repisas. Listo. Y ya tenemos nuestra plantilla o nuestra hoja optimizadora para llevarla al proveedor y que haga los cortes respectivos para tener esta pequeña o este pequeño estante multiusos. También pueden hacerlo de retazos, ¿no? Como en el caso en que yo voy a hacer. Entonces, espero nuevamente que este diseño les haya gustado, que la forma en cómo lo estamos desarrollando sea didáctico para ustedes y aprendan a utilizar el SketchUp y además
a crear muebles en melamina. Entonces, espero sus comentarios y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto, amigos.